Welcome back. Today we are joined by Professor John Bienvenido de nuevo. to Hoy nos acompaña el discuss, profesor John great Mearsheimer speech you gave para hablar to sobre un gran the EU discurso Parliament que dio about recientemente en el bleak Parlamento future of Europeo acerca del sombrío futuro de Europa. coming back on. Muchas gracias por volver a estar con My pleasure nosotros. as always, El Glenn. placer es mío, como siempre, Glenn. Así que, una vez más, viajó a Europa para explicar por qué no tenemos un buen futuro esperándonos. Pero, desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas de ese futuro oscuro que nos aguarda? For this dark future waiting us. Well, I talked mainly about the Bueno, geopolitical hablé environment. principalmente sobre el entorno geopolítico. Podría haber hablado sobre la demografía y las consecuencias de que los europeos no tengan muchos hijos para el futuro, porque creo que eso va a generar todo tipo de problemas en adelante. Pero no hablé de eso en absoluto. Hablé de geopolítica. Mi argumento es que Europa está en serios problemas por dos razones, ambas relacionadas con el hecho de que la estabilidad europea depende en gran medida de la presencia de una fuerza militar estadounidense sustancial en Europa. Estados Unidos actúa allí como pacificador y en realidad lo que importa es la OTAN. Y cuando hablamos de la OTAN, estamos hablando de una alianza dominada por Estados Unidos. When we talk about NATO, we're talking about a US-dominated alliance. It's very important to understand that European elites Es muy importante entender que las élites europeas, desde hace mucho tiempo, han comprendido que es fundamental mantener la OTAN intacta, lo que equivale a decir que es importante mantener a Estados Unidos profundamente implicado en Europa, porque actuamos como pacificador. Evitamos que los europeos luchen entre sí. Resolvemos los principales problemas de acción colectiva a los que se enfrentan los europeos. Y por cierto, Glenn, cuando terminó la Guerra Fría, una de las razones principales por las que Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental promovieron la expansión de la OTAN fue que querían extender el paraguas de seguridad estadounidense sobre las cabezas de los europeos del este, así como de los europeos del oeste, y convertir Europa en una gran zona de paz. one giant zone of peace. So my starting point here is that you cannot underestimate the Así que mi punto de partida aquí es que no se puede subestimar la importancia para los europeos y para la estabilidad europea de mantener a Estados Unidos profundamente implicado en Europa. Ahora bien, lo que dije en el discurso es que hay dos fuerzas que actúan en contra de mantener a Estados Unidos en Europa. La primera es que ha habido un cambio profundo en la distribución del poder en el sistema internacional. Como todos recordamos, durante la década de 1990 y aproximadamente los primeros 20 años de este siglo vivimos en un mundo unipolar. Y en ese mundo unipolar, Estados Unidos pudo mantener con facilidad fuerzas a gran escala en Europa. was able to easily maintain large-scale forces in Europe. But then with the coming of multipolarity, I would argue Pero luego, con la llegada de la multipolaridad, diría que alrededor de 2017, y especialmente con el ascenso de China, Estados Unidos se enfrentó a un competidor de igual nivel, y eso ejerció una gran presión sobre Estados Unidos para girar hacia Asia, usando la famosa expresión de Hillary Clinton de 2011. Pero si giras hacia un lugar, te alejas de otro. Y vamos a girar hacia Asia debido a esta distribución global del poder que ha surgido en los últimos años. Al mismo tiempo, sin embargo, hay países que nos empujan a apartarnos de Europa. No queremos gastar recursos valiosos en Europa, por allí no nos enfrentamos a un competidor de igual nivel. resources in Europe because we don't face a peer competitor in Europe. Russia is not a peer competitor. China is the peer competitor. Rusia no es un competidor de igual nivel, China sí lo es. Y por lo tanto, existe un poderoso imperativo estructural para que nosotros, los Estados Unidos, traslademos recursos de Europa a Asia Oriental. Eso va en contra de la necesidad de, mejor dicho, eso reduce la probabilidad de que el pacificador estadounidense permanezca en Europa. Así que esa es la primera fuerza que actúa en contra de nuestra permanencia significativa en Europa. La segunda fuerza es la guerra de Ucrania. El hecho es que para mantener a Estados Unidos en Europa, era muy importante que Europa y Estados Unidos tuvieran buenas relaciones y pudieran trabajar juntos estrechamente en todo tipo de cuestiones diplomáticas, políticas, militares e incluso económicas.
Pero la guerra de Ucrania ha causado enormes problemas en ese frente. The Ukraine war has caused huge problems on that front, and as we can see in the recent negotiations, Y como podemos ver en las negociaciones recientes, los europeos están chocando con Estados Unidos sobre cómo abordar la cuestión de Ucrania. La administración Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania, y Trump y su equipo quieren girar hacia Asia. Quieren centrarse en la amenaza de China en Asia Oriental. No quieren permanecer en Europa con las grandes fuerzas que hemos tenido allí desde, ya sabes, el final de la Segunda Guerra Mundial. Quieren cambiar de rumbo. Y las malas relaciones que se han desarrollado entre Estados Unidos por un lado y los europeos por el otro han enfadado a la administración Trump, obviamente, y le han dado un incentivo adicional para acabar con los europeos, para simplemente lavarse las manos de Europa. Así que hay dos fuerzas gemelas en juego. Una es el cambio en la distribución global del poder, que nos da un fuerte incentivo para abandonar Europa y trasladarnos a Asia. Y en segundo lugar, como resultado de la guerra de Ucrania, se está produciendo un deterioro en las relaciones políticas o diplomáticas entre Estados Unidos y Europa, lo que nos da un incentivo adicional para abandonar Europa y dejar que Europa se encargue de su propia seguridad. Mi argumento es que esto no va en interés de Europa. Y el último punto que quiero destacar, y sobre el que podemos hablar más, es que los europeos, los estadounidenses y los ucranianos nunca van a alcanzar un acuerdo de paz significativo sobre Ucrania. Esta guerra se resolverá en el campo de batalla. Se acabará con un conflicto congelado y con unas relaciones envenenadas entre Europa y Rusia en el futuro previsible. Esas relaciones envenenadas crearán, evidentemente, una situación de gran inestabilidad en Europa. Así que el futuro de Europa parece bastante sombrío a nivel geopolítico. I very much agree that Estoy muy de acuerdo en que la SEC europea se ha organizado en torno a la presencia de Estados Unidos en el continente. Este es el pilar principal de la seguridad europea, y por eso también se ha convertido, al parecer, en la estrategia central en Ucrania. Para los europeos, cualquier acuerdo o estrategia implica preguntarse, ¿cómo conseguimos implicar más a los estadounidenses en esta guerra? La suposición es que, si logramos un compromiso firme, la intención de Estados Unidos de mantenerse en esta guerra, de algún modo eso conducirá a la victoria, porque se considera que Estados Unidos tiene recursos infinitos y todas las capacidades. Esa parece ser la suposición. Pero también acabamos en una narrativa extraña, porque tenemos que afirmar que los rusos están intentando convencer a los estadounidenses de que Rusia es un adversario estratégico de Estados Unidos. Así que inventamos todas estas historias sobre drones por todas partes. Y bueno, la amenaza tradicional, la inflación. Pero no resulta muy convincente, supongo, porque Rusia no es la Unión Soviética. Al mismo tiempo, también tenemos que decirles a los estadounidenses que, si simplemente destinan los recursos, entonces ganarían porque Rusia es débil. Así que tenemos esta posición incompatible en la que Rusia debe ser temida, pero al mismo tiempo es desesperadamente débil. Entonces, ¿qué debería hacer Europa, en tu opinión? ¿Cuáles son sus opciones? Porque estoy muy de acuerdo en que el beneficio de tener a Estados Unidos en Europa siempre ha sido que actúa como pacificador. Facilita la cooperación en Europa, la armonización de estos países tan diferentes y evita que nos volvamos los unos contra los otros. Además, por supuesto, Estados Unidos proporciona seguridad barata. Antes ofrecía acuerdos comerciales muy favorables. Ya sabes, quienes estaban en contra siempre señalaban el hecho de que nos volvemos demasiado dependientes de un rival externo para mantener la alianza. Pero si la presencia de Estados Unidos en Europa es algo bueno o malo, parece irrelevante. La era, como has dicho, está llegando a su fin. Estados Unidos tiene relativamente menos poder, y sus intereses y su enfoque estratégicos están cambiando. Así que, ¿qué puede hacer realmente Europa en este momento? Si aceptamos la realidad de que en un mundo multipolar, Estados Unidos tendrá otras prioridades para sus recursos más limitados.
Well, I think that if you're playing Europe's hand, Bueno, creo que si estás jugando la carta de Europa tienes dos objetivos aquí. El primero es poner fin a la guerra con Rusia y hacer todo lo posible para evitar mantener relaciones envenenadas en el futuro. Es decir, dejando a Estados Unidos a un lado por un momento. Si piensas en las relaciones entre Rusia y Europa hoy y en cómo es probable que sean en el futuro, cuesta ver algo distinto a unas relaciones envenenadas. Los rusos van a tener incentivos muy poderosos para causar problemas en Europa, y los europeos, dada la situación actual y el futuro que probablemente les espera, van a tener incentivos muy poderosos para causar problemas a los rusos, especialmente en esas zonas del este de Ucrania que los rusos han anexionado. Así que se dará esta situación en la que los rusos y los europeos intentarán causarse todo tipo de problemas entre sí. Los rusos, por ejemplo, harán todo lo posible por sembrar la discordia entre los países europeos. Harán todo lo posible por sembrar la discordia en las relaciones transatlánticas. Y dado lo complejo que es el entramado político europeo, habrá muchas oportunidades para que los rusos causen problemas. Al mismo tiempo, los europeos estarán haciendo todo tipo de cosas para causar problemas a los rusos y trabajarán con los ucranianos, que también estarán haciendo todo tipo de cosas para causar problemas a los rusos. Y además de todo esto, como tú y yo hemos comentado antes, hay todos esos puntos de tensión en Europa donde podría estallar una guerra entre un país europeo o varios países europeos y Rusia. Si piensas en el Ártico, el Báltico, Leningrado, Bielorrusia, Moldavia y el Mar Negro, sin mencionar la posibilidad de que la guerra en Ucrania se reanude una vez que se convierta en un conflicto congelado, quiero decir, eso siempre es posible. Así que hay muchos puntos de fricción aquí que se sitúan en este contexto geopolítico envenenado, lo cual me parece muy preocupante. Lo que te estoy diciendo, Glenn, es que desde el punto de vista europeo, los europeos tienen un interés fundamental en modificar de manera profunda su relación con Rusia. ¿Es eso posible en este momento? La respuesta es no, y por eso el futuro es tan sombrío en ese aspecto. Luego está el segundo gran asunto, que es cómo Europa se relaciona con Estados Unidos. Como tú y yo acabamos de comentar, a Europa le interesa mantener a los estadounidenses profundamente implicados en Europa, conservar una presencia militar estadounidense en el continente, lo que equivale a decir, mantener el chupete americano en Europa. Eso va a ser complicado de lograr. No ha habido grandes crisis en los últimos años en Asia Oriental, por lo que Estados Unidos no ha tenido que prestar mucha atención allí y ha podido concentrarse, en primer lugar, en Oriente Medio y en segundo lugar, en la guerra de Ucrania. Pero si en algún momento en el futuro se produce una gran crisis en Asia Oriental, y eso es sin duda posible, si no probable, el incentivo para que nos reorientemos será muy fuerte. Y creo que por tanto será muy difícil para los europeos, con el tiempo, mantener a Estados Unidos implicado en Europa. Además, como dije antes, la guerra de Ucrania está teniendo efectos perjudiciales en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. La administración Trump quiere poner fin a la guerra y está presionando con fuerza para hacer concesiones a los rusos. Los europeos, en cambio, no quieren hacer ninguna concesión a los rusos. Si se observa el plan de paz de 28 puntos que propuso la administración Trump y se compara con el plan de paz de 28 puntos que los europeos presentaron en respuesta, son muy diferentes. Se puede ver claramente que los europeos están casi completamente en desacuerdo con la administración Trump, que intenta llegar a un acuerdo con los rusos. Los europeos, obviamente, si observas su plan de 28 puntos, no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo con los rusos, y por eso Trump está muy enfadado con los europeos,
igual que lo está con los ucranianos. La pregunta que hay que hacerse es a dónde conduce todo esto, porque le quedan más de 3 años en el cargo. Esto contribuirá a un mayor deterioro de las relaciones entre ambas partes. Así que tendría mucho sentido que los europeos pudieran poner fin a la guerra en Ucrania, hacer todo lo posible por acomodar a los rusos, solo para que las relaciones entre Europa y Rusia dejen de ser tan envenenadas como lo son ahora y mejoren con el tiempo. Además, poner fin a esa guerra permitiría que las relaciones entre Estados Unidos y Europa mejoraran y que los europeos pudieran esforzarse por convencer a los estadounidenses de mantener tropas en Europa. Bueno, parece que desde los años 90 siempre hemos sido conscientes de la oposición de Rusia a los esfuerzos por crear una Europa sin ella. Pero la intención, creo, o la solución, siempre fue simplemente seguir adelante, ya se tratara de la expansión de la OTAN, de la defensa antimisiles, de alguna aventura militar o de una revolución de colores. La suposición siempre fue que Rusia tendría que adaptarse a las nuevas realidades. Así que lo hacíamos. Se lo presentábamos a los rusos y bueno, ellos tendrían que adaptarse. Y cuanto más fuertes nos volviéramos, cuanto más creciera el hegemón colectivo, más probable sería que los rusos tuvieran que adaptarse, dado que este es el único juego posible. Creo que por eso la nueva distribución del poder resulta tan chocante para los europeos. No solo los estadounidenses tienen ahora otras prioridades y están menos interesados en este continente, sino que también los rusos, que ya no son los únicos en el juego, pueden acudir a otros lugares en busca de cooperación económica y alianzas políticas. Y creo que eso es lo que les está afectando. Es decir, vi un discurso del primer ministro finlandés Stubb que señaló ante algunos colegas asiáticos que la multipolaridad no es algo bueno porque genera competencia. No deberíamos tenerla, como si, ya sabes, no estuviera claro cómo se podría negociar una salida de la multipolaridad como forma de distribución del poder. ¿Deberían simplemente entregar su dinero y sus armas a los europeos? No estaba muy claro cuál era el objetivo. Parece casi como si ese pensamiento normativo y optimista se elevara por encima de todo. Me preguntaba, ¿ves la contrapropuesta europea desde esa perspectiva? Porque la contrapropuesta europea, de nuevo, no era más que una gran lista de deseos de lo que querían, y nunca abordaron realmente lo que quería Rusia. Lo cual es, de nuevo, la primera vez que vemos al perdedor de una guerra intentar dictar las condiciones. Es bastante extraño. Quiero decir, lo querían todo. Expansión de la OTAN, garantías de seguridad, ninguna concesión territorial, reparaciones rusas, en fin. Era esencialmente una llamada a la capitulación de Rusia en un momento muy extraño, dado que ahora está surgiendo un consenso más o menos creciente de que Rusia ganó la guerra. Sí, y añadiría a eso que la propuesta original de Trump, el primer plan de 28 puntos, pedía que el ejército ucraniano se limitara a 600,000 soldados. Eso sería inaceptable para los rusos, pero la propuesta europea pedía un ejército ucraniano limitado a 800,000, lo que es una prueba clara de que los europeos estaban impulsando un plan que tenían que saber que era inviable para los rusos. No iba a ninguna parte, estaba muerto desde el principio, como suele decirse. No estoy seguro de qué está pasando aquí. Se podría argumentar que los europeos quieren que la guerra continúe, ya que están tan profundamente implicados en este momento. Los soldados europeos no están muriendo. Y creen que tiene sentido intentar aguantar, mantener a los estadounidenses implicados y que en algún momento los rusos se rendirán, porque los rusos están sufriendo enormemente. Dios, las bajas que están teniendo los rusos son simplemente increíbles. Es difícil entender cómo pueden continuar día a día. Esta es su visión, que no guarda ninguna relación con la realidad. Quiero decir, es simplemente una locura. Solo hay que leer los relatos de las batallas que tienen lugar en Pokrovsk.
Los rusos no están perdiendo un número enorme de tropas, están perdiendo pocos. Basta con ver cómo se están librando las batallas en estas ciudades. Esto es delirante. Ahora bien, creo que es muy importante subrayar, Glenn, que lo que los europeos y los estadounidenses no entienden es que esta guerra es existencial para los rusos. La gente en Occidente piensa que los rusos iniciaron esta guerra porque tienen una inclinación imperialista. Querían conquistar territorio en Ucrania, hacer que Ucrania formara parte de una gran Rusia. Y no tuvieron éxito, pero pensamos que podemos llegar a un acuerdo en el que obtengan algo de territorio, estarán contentos, y ahí termina la historia. Así es como pensamos. Pero no entienden que eso no es lo que piensan los rusos. Desde la perspectiva rusa, esto es una amenaza existencial. Lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que Occidente intenta hacer en relación con la integración de Ucrania en Occidente, en la OTAN, en la UE, para convertirla en una democracia liberal pro-occidental. Esto es simplemente inaceptable para los rusos. Es una amenaza existencial. Lo consideran una amenaza para su supervivencia. Eso significa que no van a ceder en sus exigencias para poner fin a la guerra. Ya sabes, se lee constantemente que en Occidente se reconoce que las demandas de Rusia no han cambiado. Han sido las mismas desde que comenzó la guerra. Pues bien, eso te dice algo. Te dice que desde la perspectiva rusa se trata de una amenaza existencial. Y por eso sus exigencias no han cambiado y no van a cambiar. Van a librar la batalla en el campo de guerra. Putin ha dejado claro que en realidad prefiere resolver esto en el campo de batalla antes que intentar solucionarlo diplomáticamente. Probablemente entiende que todas esas maniobras diplomáticas son solo una pérdida de tiempo. Por supuesto, tiene que seguirles el juego porque necesita parecer razonable, tanto ante sus aliados como ante la gente en Occidente. Pero sin duda sabe que esto no lleva a ninguna parte, porque una vez más, Occidente simplemente se niega a aceptar que desde la perspectiva de Rusia, lo que ocurre en Ucrania es una amenaza existencial. Y por supuesto, desde el punto de vista ucraniano, lo que los rusos quieren en cuanto a sus exigencias constituye una amenaza existencial. Lo entiendo perfectamente. Es completamente comprensible que los ucranianos no quieran ceder ante las demandas rusas. Ven lo que los rusos quieren como una amenaza existencial, y lo es. Así que tienes dos países, Ucrania y Rusia, que se perciben mutuamente como una amenaza existencial. Y los europeos apoyando a los ucranianos hasta el final, sin mostrar el menor interés en dar marcha atrás. Entonces, ¿cómo se consigue un acuerdo aquí? La respuesta es, no se consigue. Sí, me he dado cuenta. Me parece que la falta de reconocimiento de que esto es una amenaza existencial para los rusos está realmente en el núcleo de algunos de nuestros problemas y delirios. Porque si se abordara este punto, de repente todas nuestras estrategias tendrían que replantearse. Pero aún así, el eslogan desde el principio siempre ha sido, si Rusia se va de Ucrania, entonces la guerra termina. Pero toda esa lógica se desmorona si reconocemos que, en realidad, si la OTAN entra en Ucrania, la guerra de ningún modo habrá terminado para los rusos. Esto es, una vez más, algo que ellos no pueden aceptar. Pero la idea de que esto tenga que ver con el territorio también es extraña, porque solo se volvió una cuestión territorial como resultado del fracaso en restaurar la neutralidad de Ucrania hasta 2022. Es muy extraño, porque se puede argumentar con hechos que nadie en Moscú estaba haciendo ninguna reclamación territorial, ni siquiera sobre Crimea, antes de 2014. Entonces, ¿qué pasó en 2014? ¿Por qué de repente, ya sabes, un día Putin se despertó y quiso recuperar la Unión Soviética o el Imperio Ruso? No, por supuesto que no. Fue el derrocamiento de Yanukovych.
Sabes, parece que esto debería ser evidente por sí mismo, pero hemos creado esta burbuja en Occidente, en la que si señalas algo de sentido común, se considera que eres prorruso, porque supuestamente estás justificando lo que han hecho los rusos. Pero quería volver al plan de 28 puntos de Trump. Según el Financial Times, ahora se ha reducido a 19 puntos, después de que hablara ayer con Zelensky y los europeos. ¿Ves a Trump volviendo otra vez hacia políticas más duras con Rusia? ¿Y hay algún éxito aquí? ¿O sigues pensando que esta guerra se resolverá en el campo de batalla? Let me make a couple points. First of all, if you look Permíteme señalar un par de cosas. En primer lugar, si observas el plan original de 28 puntos de Trump, en realidad hay tres planes aquí. Debemos dejar claro por el bien de los espectadores lo que está ocurriendo. Está el plan de 28 puntos que la administración Trump presentó para poner las cosas en marcha. Luego los europeos respondieron con su propio plan de 28 puntos. Y ahora tenemos un tercer plan, que es un plan de 19 puntos que involucra únicamente a Ucrania y a Estados Unidos. La razón por la que son solo 19 puntos y no 28 es que hay toda una serie de cuestiones, en realidad casi todos los temas clave, que no se han acordado en ese plan de 19 puntos entre Ucrania y Rusia. Y el presidente Trump y el presidente Zelensky van a reunirse en el despacho oval o hablar por teléfono para resolver esas cuestiones polémicas. Esos son los tres planes que circulan por ahí. Y por supuesto el plan de 19 puntos es el más importante en este momento. Pero empecemos con el primer plan, el plan Trump, el plan de 28 puntos. Trump, o más bien la administración Trump, fue duramente criticada por elaborar un acuerdo que supuestamente concedía a los rusos prácticamente todo lo que querían. Creo que eso no es cierto. He leído con mucha atención el plan original de 28 puntos de la administración Trump y, en mi opinión, es categóricamente inaceptable para los rusos en casi todos los aspectos clave. Y si observas el tamaño, hablemos de los tres grandes temas: el tamaño del ejército ruso y el tamaño original del ejército ucraniano que se permite en ese plan inicial de 28 puntos del presidente Trump. Ese es uno de los tres temas clave porque está relacionado con el desarme ucraniano. El segundo gran tema es el territorio, y el tercer gran tema es la OTAN. Si Ucrania formará parte de la OTAN, lo cual está vinculado a toda la cuestión de las garantías de seguridad. Así que esos son los tres grandes temas: desarme, territorio y garantías de seguridad OTAN. En cuanto al tamaño del ejército ucraniano, el plan de Trump dice que puede tener 600,000 soldados. Ese es el límite. Eso es inaceptable para los rusos. Es una fuerza mucho mayor que la que se estaba negociando en Estambul en marzo y abril de 2022. En segundo lugar, con respecto al territorio, se dice que Occidente reconocerá el control ruso de facto sobre el Donbass. Y por supuesto, se pedirá a los ucranianos que evacúen las zonas del Donbass que ahora controlan. Pero esas zonas del Donbass que Ucrania abandone se convertirán en una zona desmilitarizada. Pues es muy importante entender lo que está ocurriendo aquí. No se trata de un reconocimiento de juicio, es lo que insisten los rusos, sino de un reconocimiento de facto. Y además, Rusia no obtiene el control sobre esas zonas del Donbass que Ucrania evacúa. Se convierten en una zona desmilitarizada. Así que esto es simplemente inaceptable para los rusos. Luego, sobre todo el tema de la OTAN y las garantías de seguridad, el punto número 3 dice que no habrá OTAN, que Ucrania no formará parte de la OTAN. Eso está bien. Pero si se observan los puntos número 5 y número 10 del acuerdo, el acuerdo original de 28 puntos, se ve que el punto número 5 establece que Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Y el punto número 10 deja básicamente claro que los estadounidenses están ofreciendo una sólida garantía de seguridad a Ucrania.
Dice que si Rusia vuelve a invadir o ataca a Ucrania, habrá una respuesta militar decisiva y coordinada. Esto está bajo la garantía de Estados Unidos, ¿verdad? This is under the U.S. guarantee, right? There's a section 10, called the U.S. guarantee. Hay una sección, la sección 10, llamada la garantía de Estados Unidos. Dice que si Rusia ataca de nuevo a Ucrania en el futuro, habrá una respuesta militar decisiva y coordinada. Esa es una garantía de seguridad legítima, ¿verdad? Los rusos no aceptarán eso. Es simplemente inaceptable. Hay otras disposiciones en este plan de 28 puntos que también son inaceptables para los rusos. No las detallaré aquí porque no es necesario, ya que, como dejé claro en los temas de territorio, desarme y garantías de seguridad, el acuerdo original es inaceptable. Así que ahí es donde se empieza. Luego se pasa a la respuesta europea, que es mucho peor desde la perspectiva rusa. Y después se observa la tercera versión, que es el acuerdo de 19 puntos entre Ucrania y Estados Unidos. Este es el más importante en este momento. Queda abierta la cuestión de qué se hará en relación con las garantías de seguridad. Queda abierta la cuestión de qué se hará en relación con la admisión en la OTAN. Queda abierta la cuestión de qué se hará en relación con el territorio. Y el único asunto sobre el que tienen que decir algo es el desarme. Como dije antes, al parecer acordamos levantar el límite de 600,000 tropas, lo que va a llevar a una cifra de unas 700,000 u 800,000, algo categóricamente inaceptable para los rusos. Así que la idea de que los ucranianos y los estadounidenses estén ahora elaborando un acuerdo que, por cierto, dependía de los europeos, pero que los ucranianos y los estadounidenses vayan a alcanzar un acuerdo que satisfaga a los rusos, que los rusos vayan a firmar, me parece extremadamente improbable. Zelensky nunca aceptaría un acuerdo de restaurar los rusos. Sí, bueno, hay aún más problemas con esto. Existen garantías de seguridad de Estados Unidos hacia Ucrania que se supone que no se aplican si Ucrania ataca primero. Sin embargo, bajo un líder político como Joe Biden, por ejemplo, es muy difícil imaginar a algún líder occidental admitiendo que fue Ucrania quien atacó primero. Durante esta guerra, hemos visto, por ejemplo, la central nuclear de Zaporilla ser atacada una y otra vez. Y cada vez nuestros líderes políticos y periodistas insisten en que probablemente sea Rusia atacándose a sí misma. Quiero decir, es muy difícil ver alguna condena dirigida a Ucrania, porque eso correría el riesgo de parecer que se está tomando partido por Rusia. Es casi impensable. Haremos todo lo posible por fingir, una vez más, que Rusia se está bombardeando a sí misma si es necesario. Pero todo el asunto, con las garantías de seguridad, sitúa ahora a la OTAN como un no participante, simplemente manteniendo las garantías. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, ven esto como una guerra por poderes, con la OTAN utilizando a los ucranianos. Y por nuestro lado, desde Boris Johnson hasta Marco Rubio, también han confirmado que se trata de una guerra por poderes. Así que esto permitiría a la OTAN seguir manteniendo a Ucrania como, más o menos, un poderoso intermediario, posiblemente con 600,000 u 800,000 soldados. Y si alguna vez tenemos conflictos con los rusos en el futuro, y mencionaste otros posibles puntos de tensión, siempre podemos volver a activar a Ucrania. Así que es muy difícil imaginar que los rusos estén dispuestos a tener este hacha colgando sobre sus cabezas en el futuro, esperando que la OTAN no la use contra ellos. Y los propios europeos no ocultan realmente el hecho de que no quieren que esta guerra termine. Así que podría ser más pronto que tarde cuando la guerra se reanude. Es muy difícil entender por qué no hay interés en encontrar un terreno común, porque estoy de acuerdo en que los ucranianos necesitarían alguna garantía. Probablemente no lo entiendan, que Rusia no volverá a atacar, pero los rusos también necesitan cierta garantía de que la OTAN no va a entrar en Ucrania y reavivar todo esto. Sin embargo, no hay un verdadero interés en intentar encontrar ese punto en común.
Eso me lleva a mi pregunta. ¿Cómo evalúas el plan de Trump de cara al futuro? ¿Intentará atraer gradualmente a Zelensky para que acepte este borrador principal? ¿Ignorará a los europeos y va a imponer sanciones a los rusos para conseguir su apoyo? ¿Cómo crees que avanzará a partir de aquí? Well, the $64,000 question is whether Trump Bueno, la pregunta del millón es si Trump puede idear un plan o una propuesta que los rusos consideren aceptable. Esa es la única cuestión realmente interesante en este momento. ¿Puede Trump elaborar un plan que satisfaga a los rusos, o al menos que se acerque lo suficiente como para que comiencen negociaciones serias? Como dije, y por eso dediqué tanto tiempo a hablar del plan original que propuso Trump, no se acercaba en absoluto. Es muy importante entender que el plan original que presentó, por el que está siendo criticado por gente en Occidente, en Europa y por los ucranianos, no se acercaba a cumplir las exigencias de Rusia. did not come close to satisfying Russia's demands. And what's happened since then is that Lo que ha ocurrido desde entonces es que ha dado marcha atrás. the idea that La idea de que él y Zelensky vayan a mantener conversaciones telefónicas o reunirse en la Casa Blanca para elaborar un plan que satisfaga a los rusos no es un argumento serio. Simplemente no va a suceder. Trump no tiene la habilidad ni el capital político suficiente para lograrlo. Así que no se va a conseguir un acuerdo que los rusos acepten. Esto se resolverá en el campo de batalla. Me parecen inútiles y necias todas estas neones. Cuesta entender en qué están pensando. just hard to understand what people are thinking. Sí, esto es lo extraño, porque en los medios occidentales hay especulaciones sobre si Rusia fue realmente la autora del acuerdo de paz y se lo entregó a Witkov. Pero de nuevo, si escuchas a la parte rusa, ellos no lo aceptarían. Así que es un argumento muy extraño de plantear. Por supuesto, no se puede realmente, bueno, creo que los europeos están un poco limitados porque les gustaría decir, Rusia no aceptará esto, así que podemos culparla. Por otro lado, están tan horrorizados por ello que quieren hacernos pensar que fueron los rusos quienes lo redactaron. Así que es una situación muy extraña en la que estar. Pero de nuevo, si queremos averiguar qué aceptarían realmente los rusos en un acuerdo de paz, porque siguen diciendo que hay que abordar las causas profundas, ¿cuáles serían esas causas profundas en términos de traducirlas en un acuerdo de paz real? Estoy pensando, si partimos desde el punto de vista ruso, ¿existe algún camino posible hacia una solución diplomática a esta guerra? Carrying some Grecoids attempt the pod this imbecile, basang si Ruthafix Rusias roses and evergets causa profund. Well, 2 points. Because the Russians view Bien, 2 puntos. Los rusos ven a Ucrania como un baluarte occidental en su frontera, y como consideran eso inaceptable, insisten en que Ucrania no puede formar parte de la OTAN ni tener garantías de seguridad significativas. También exigen que Occidente reconozca, de jure, su anexión de los 4 oblasts del este de Ucrania, además de Crimea. Y los rusos insisten en que Ucrania sea desarmada hasta el punto de no representar una amenaza ofensiva para Rusia. Estas no son de mal negociables son. Es la tomer de ellos, sur 8. Según muy importante entender esto, la Armenia no es por delegación. It's very important to understand that this is really not a proxy war. You use the term proxy war. The fact is Utilizas el término guerra por poderes. El hecho es que Estados Unidos, los europeos y los ucranianos están en guerra con Rusia. Estamos implicados en una guerra. En Occidente no estamos apretando gatillos ni pulsando botones, pero en todos los demás aspectos estamos profundamente involucrados en este conflicto. Y los rusos creen que están en guerra con nosotros. Eso significa que esta amenaza existencial no se limita a que Ucrania no esté en la OTAN o no tenga garantías de seguridad. Hay una historia mucho más grande en juego aquí. Los rusos tienen que pensar en cómo van a afrontar esta amenaza mortal procedente de Occidente y de Ucrania en el futuro. from the West and Ukraine moving forward. This is why Europe's future is so bleak.
Por eso el futuro de Europa es tan sombrío. Y tuvimos la oportunidad de detenerlo, ¿verdad? Habría sido bastante fácil hacerlo en abril de 2022, y fue entonces cuando se estaban logrando avances significativos. Pero nosotros en Occidente, y aquí hablamos principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, dijimos a los ucranianos que se retiraran porque pensábamos que podíamos derrotar a los rusos. Luego la guerra se intensificó. Y tienes que entender, Glenn, que se intensificó de maneras muy fundamentales. En el tamaño de las fuerzas de combate de ambos bandos. And quality of the fighting forces on both sides. You started off with relatively small military. Empezasteis con ejércitos relativamente pequeños, pero esos ejércitos crecieron en tamaño y se volvieron bastante formidables con el tiempo, tanto los ucranianos como desde luego los rusos. El ejército ruso de hoy es una fuerza de combate mucho más formidable, en términos de tamaño y calidad, de lo que era en 2022, ¿verdad? Así que se produjo ese tipo de escalada, una escalada en el tamaño y la calidad de las fuerzas militares de ambos bandos, pero también una escalada en los objetivos de las dos partes, ¿no? Los rusos no están ahora satisfechos con cerrar un acuerdo parecido al que estaba sobre la mesa en Estambul en abril de 2022. Entienden que quieren al menos esos 4 oblasts más Crimea, y cuanto más lo piensan, más desean obtener oblasts adicionales. Y quieren hacer todo lo posible para asegurarse de arruinar Ucrania, de convertirla en un estado residual disfuncional. Una vez más, esta guerra ha ido mucho más lejos de lo que había llegado en abril de 2022. Entonces se podría haber alcanzado un acuerdo. La idea de que ahora se pueda llegar fácilmente a un acuerdo simplemente no está sobre la mesa. Vosotros habéis estado, vosotros en Occidente, nosotros en Occidente, librando una gran guerra contra Rusia desde 2022. Esos serán 6 años este febrero. Quiero decir, 4 años este febrero, perdón. 4 años. Esto es, ya sabes, como la Primera Guerra Mundial. Es una guerra enorme. Retirarse de esto, llegar a un acuerdo, va a ser realmente difícil. ¿Sabes cómo terminó la Primera Guerra Mundial? No terminó con un acuerdo, terminó con los alemanes rindiéndose. Fueron derrotados en el campo de batalla. Estás en una situación análoga aquí. Y además, volviendo a mi punto original, el hecho es que no reconocemos que esto es una amenaza existencial para Rusia. No estamos dispuestos a ver la guerra desde su perspectiva, ni a llegar a un acuerdo que los acomode. Así que, de nuevo, esto se va a resolver en el campo de batalla. Vas a acabar con un conflicto congelado, y ese conflicto congelado irá seguido de unas relaciones políticas envenenadas. Rusia por un lado, Europa y Estados Unidos por el otro. Y habrá un gran potencial para futuros conflictos, futuras guerras abiertas, porque existen todos estos puntos de fricción, incluido un posible reinicio de la guerra en Ucrania. Es un gran punto a destacar, sin embargo. Esos fueron todos los acuerdos que los rusos estaban dispuestos a hacer en Estambul, que trataban principalmente de que no hubiera OTAN. Eso era todo. Pero desde 2022 el principal cambio, por supuesto, es que la OTAN entró en la guerra. Eso me lleva a mi última pregunta, porque la OTAN fue a la guerra contra Rusia. Rechazamos la paz. E incluso ahora, se ha llegado al punto en que, como sugieres, o con lo que estoy de acuerdo, una solución diplomática parece muy poco probable. Así que, si esto va a resolverse en el campo de batalla mediante una solución militar, y Rusia está ganando, ¿qué le ocurrirá entonces a Europa después de esta guerra? Porque fuimos a la guerra contra Rusia, y Rusia ganó. Europa ha perdido esta guerra. ¿Qué significa eso para la arquitectura de seguridad europea o para la seguridad europea en general? Bueno, una gran pregunta es ¿qué ocurre con el chupete estadounidense? Si el chupete estadounidense desaparece o se reduce considerablemente y los europeos se quedan por su cuenta, tendrán que ocuparse de su propia seguridad. Entonces sí que habría problemas realmente importantes. Dejando a un lado a los rusos, está toda la cuestión de cómo se relacionan entre sí los países europeos.
Como sabes, Glenn, nos gusta hablar de Europa como si fuera una única entidad política, pero no lo es. Ursula von der Leyen querría pensar que sí y que dirige la política exterior de Europa, pero Europa es una constelación de países y siguen siendo países soberanos. Y si quitas el chupete estadounidense, cada uno de esos países se queda por su cuenta. Los problemas de acción colectiva salen a la luz a toda velocidad, y la forma en que piensen sobre la seguridad variará de un país a otro. Luego añades la amenaza rusa. Recuerda que los rusos tendrán un poderoso incentivo para causar problemas en Europa. No necesariamente problemas militares, no una amenaza de conquistar Europa, pero provocarán todo tipo de problemas políticos, diplomáticos y económicos en Europa, porque los europeos harán lo mismo con los perspectivos de los rusos. Así que habrá problemas en Europa hasta una instancia lista. Como dije antes, simplemente no veo cómo puede haber un final feliz para los europeos, a menos que logren alterar de forma fundamental sus relaciones con Rusia, a menos que cambien de manera fundamental su forma de pensar sobre Ucrania, lleguen a un acuerdo sobre Ucrania o consigan que los ucranianos lo hagan, y que los europeos respalden ese acuerdo, que los estadounidenses lo respalden, y luego se esfuercen durante las próximas décadas por mejorar las relaciones con Rusia. Ese sería el mejor resultado posible. Pero no veo ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo, o sea probable que ocurra. Creo que sucederá exactamente lo contrario. Por eso te dije, y esto es lo que dije en mi discurso ante el Parlamento Europeo, que creo que Europa tiene un futuro geopolítico sombrío de cara al futuro. Déjame colar una última pregunta, sin embargo. Claro, ¿cómo? ¿Por qué es así? Porque incluso en Ucrania ahora se oyen voces cada vez más fuertes sobre la necesidad de poner fin a esto. Quiero decir, el antiguo secretario de prensa de Zelensky salió y dijo, tenemos que aceptar este acuerdo de 28 puntos, porque por muy horrible que sea, solo empeorará a partir de ahora con cada día que pase. ¿Y por qué estamos escuchando a los europeos que nos dicen que sigamos luchando? No les queda dinero, no tienen armas, no tienen influencia geopolítica, ni siquiera hablan con los rusos. ¿Por qué seguimos luchando? Pero esa es una gran pregunta, sin embargo. ¿Por qué? Los europeos tienen mucho que perder si continúan la guerra contra Rusia. Y de nuevo, ya nos la jugamos. Salió mal. ¿Por qué redoblamos la apuesta cuando no hay un camino hacia la victoria? Siempre insisto en que entiendo muy bien lo que hacen los estadounidenses. Intentaron debilitar a un rival estratégico. No funcionó, así que se retiran y se lo dejan a los europeos. Puedo entender a los ucranianos. Están librando una guerra existencial. Entiendo a los rusos. Ellos también están librando una guerra existencial. Pero los europeos, ¿cómo es que son los más obstinados? Esto me resulta muy desconcertante. No creo que los europeos sean los más tercos. Quiero decir, los ucranianos son increíblemente tercos. Podrías argumentar, como insinuabas, que los ucranianos se enfrentan a una amenaza existencial y los europeos no. Así que se puede explicar la terquedad de los ucranianos, pero no la de los europeos. Lo que está ocurriendo aquí, Glenn, volviendo a un punto que mencioné hace unos minutos, es que una vez que las negociaciones de Estambul se derrumbaron y la guerra se intensificó, y una vez que ha continuado durante 4 años, como ha sido el caso, se vuelve extremadamente difícil, y elijo mis palabras con cuidado aquí. Se vuelve extremadamente difícil para los europeos, los ucranianos o los rusos llegar a un acuerdo. Solo hay que verlo desde el punto de vista de los rusos. Entienden que Occidente y Ucrania representan una amenaza mortal. Si observas lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, como bien sabes, los ucranianos, con permiso de Estados Unidos y del Reino Unido, invadieron la madre Rusia. Invadieron la madre Rusia desde Ucrania.
Además, lanzaron misiles contra una de las patas de la tríada nuclear estratégica que poseen los rusos, ¿verdad? Estos son acontecimientos realmente trascendentales. Occidente también ha dejado manifiestamente claro que quiere derrotar a Rusia en Ucrania. Y con esa derrota, junto con las sanciones, quiere hacer que los rusos se arrodillen y sacarlos de las filas de las grandes potencias. Este es nuestro objetivo. Lo hemos dejado manifiestamente claro. Por eso dijimos a los ucranianos que se retiraran de Estambul. Pensábamos que podíamos asestar un golpe demoledor a Rusia. Por eso dijimos a los ucranianos que se retiraran. That's why we told the Ukrainians to walk. This is what the Russians are up against. And the United States is Esto es a lo que se enfrentan los rusos. Y Estados Unidos es un país increíblemente poderoso y despiadado, dirigido por Donald Trump. Así que si eres ruso, tienes un incentivo muy fuerte para tomar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano, para consolidar tu posición de cara a un conflicto futuro, para asegurarte de que Ucrania quede devastada y no suponga una gran amenaza para ti, y para impedir que se una ni a la OTAN ni a la UE. Esta es la estructura de incentivos rusa en este momento, y es el resultado de toda la escalada que ha tenido lugar desde Estambul. Luego pasas al otro lado. Se puede entender, como ya hemos comentado, desde el punto de vista ucraniano, por qué no quieren perder para siempre 4 oblasts más Crimea. Se puede entender por qué no quieren quedar desarmados hasta el punto de no poder defenderse realmente de los rusos. Se puede entender por qué quieren unirse a la OTAN, o al menos tener garantías de seguridad, y por qué no quieren que se les diga que no pueden tener esas garantías. Eso se puede entender. Así que los ucranianos son intransigentes. Y luego están los europeos. Y esto, por supuesto, te interesa mucho. Pero lo que te diría, Glenn, es que los europeos se han implicado profundamente en esta guerra. De nuevo, no están muriendo en el campo de batalla, no están apretando el gatillo, pero los europeos han estado en esta guerra desde que empezó. Y sería un golpe tremendo para Europa si pierden la guerra. Y sería un golpe tremendo para la OTAN si pierden la guerra. Y de nuevo, la OTAN significa el compromiso estadounidense con Europa. Si esta guerra llevara a la desintegración de la OTAN, básicamente estarías diciendo que eso supondría el fin del pacificador estadounidense en Europa. Los europeos no quieren eso. Quieren ganar esta guerra. Quieren que sea una gran victoria para la OTAN, o al menos un punto muerto que luego puedan presentar como una especie de victoria, para que ya sabes, la OTAN se sienta bien, los estadounidenses permanezcan en Europa, y así sucesivamente. Así que los europeos están profundamente comprometidos con esta guerra. Eso nos deja a los estadounidenses. Trump y Vance están, creo, básicamente de acuerdo contigo y conmigo. Basically in agreement with you and me. I mean, I think they understand this conflict. Quiero decir, creo que ellos entienden este conflicto de una manera muy similar a como tú y yo lo entendemos. No los llamaría lobos solitarios, pero no hay muchas personas en el aparato de seguridad nacional estadounidense que compartan sus puntos de vista. El Congreso está lleno de superhalcones. Trump ha estado rodeado de personas como Keith Kellogg, Marco Rubio y varios otros superhalcones. Así que Trump tiene grandes dificultades para abrirse camino a través de las aguas llenas de obstáculos dentro de Estados Unidos, sin mencionar que también tiene que lidiar con los ucranianos y los europeos. Y además, hay límites a lo que Trump está dispuesto a ceder. Simplemente no puede hacer un trato que le dé a los rusos todo lo que quieren, porque eso, en su mente, acabaría volviéndose en su contra. Así que presenta esa propuesta original de 28 puntos de la que hablamos, que él cree que dejará satisfechos a los rusos. Pero como decía, los rusos no estarán contentos con ella, así que no puede salir de este lío, ¿verdad? Lo está intentando. Quiero decir, no es precisamente Maquiavelo, pero lo intenta y no es capaz de lograrlo. Y el resultado final es que esto simplemente va a continuar hasta que se produzca una victoria rusa, una victoria fea en el campo de batalla,
y luego algún tipo de conflicto congelado seguido de unas relaciones políticas envenenadas entre Rusia por un lado y Ucrania, Europa y Estados Unidos por el otro. Creo, Glenn, que ya me has oído decir esto antes. Cuando piensas en aquella decisión de abril de 2008 de incorporar a Ucrania y Georgia a la OTAN y en lo que eso ha provocado. Y el hecho de que hayamos redoblado nuestros esfuerzos en cada momento, especialmente con respecto a Estambul en abril de 2022, hace difícil creer lo insensatos que hemos sido y lo catastróficas que han resultado esas diversas decisiones. Por supuesto, empezando por la gran decisión de abril de 2008. No veo fin a los problemas en este asunto hasta donde alcanza la vista. Ahora bien, puedo estar equivocado, y esperemos que lo esté. Esperemos que me equivoque por completo, que mi análisis sea profundamente erróneo y que esté pasando por alto lo evidente. Esperemos eso. Pero te diré algo, he reflexionado mucho sobre esto. He pasado mucho tiempo hablando con personas como tú, Alexander, y con otros. Y odio decirlo, pero creo que mi análisis, por muy pesimista que sea, es correcto. Bueno, lamentablemente, también estoy de acuerdo con tu análisis. El título de tu discurso, El sombrío futuro de Europa, es muy apropiado. Estás dibujando un panorama realmente desolador. Así que, John, gracias, como siempre. Sé que todo el mundo quiere un poco de tu tiempo, así que te agradezco que hayas hablado con nosotros. Un placer, Glenn. Gracias por invitarme y por volver a repasar todos estos temas, por deprimente que sea.